Este segundo vídeo vamos a seguir con donde lo dejamos en el primero. Vamos a hablar de lo que son los filtros de convolución o kernel. Vamos a ver. Esos filtros son procedimientos matemáticos que se introducen, donde se introducen los datos obtenidos por la transformada de Fourier a partir de los datos crudos. Hay muchos filtros, pero todos los filtros se pueden agrupar en tres grupos, valga la redundancia. Filtros de hueso, filtros estándar o filtro de suavizado, ¿vale? O filtro SMOD o filtro de tejido blando. Los filtros de hueso, que se denominan filtros Sharp, son procedimientos matemáticos con los que se reconstruye la imagen por retroproyección filtrada y que mejoran la resolución espacial. ¿Cómo? Pues lo que hacen es que las líneas en la frontera entre voxels de diferente atenuación, es decir, de diferentes tejidos, pues hacen que los píxeles del tejido más atenuante les da un valor algo mayor y a los píxeles del tejido menos atenuante en esa frontera le da un valor en unidad de Hounsfield algo menor, con lo cual mejoran los bordes entre un tejido y otro. Esto tiene un inconveniente, es que son filtros que producen en la imagen ruido y por consiguiente disminuyen la resolución de contraste. Ya recuerden que dijimos en su momento que todo lo que mejora la resolución espacial empeora la resolución de contraste y todo lo que mejora la resolución de contraste empeora la resolución espacial. Ya puse en clase un ejemplo de un fantoma con orificios que iban reduciéndose de tamaño progresivamente, que con un filtro Sharp se veía perfectamente, un filtro de hueso. Los agujeros más pequeños, eso sí, había un granulado de fondo. El granulado era ruido. ¿Para qué se utilizan los filtros de hueso? Pues para reconstruir imágenes de tejidos que tienen de por sí mucha atenuación con lo que los rodea. Pues por ejemplo, vasos sanguíneos llenos de contraste. Por ejemplo, una fina fisura en un hueso que no se ve con una radiografía simple y que sin embargo con una tomografía computerizada utilizando un filtro de hueso se ve perfectamente hueso, línea donde no hay hueso, que es la fisura, y otra vez de nuevo hueso. Luego tenemos otro grupo de filtros que se llaman filtros estándar. Estos filtros son los que, ¿por qué se llaman estándar? Porque son los que más se utilizan, ya que la tomografía computerizada se utiliza fundamentalmente para estudiar tejidos blandos, no para estudiar huesos, ni vasos llenos de contraste. Entonces, estos filtros disminuyen mucho el ruido, con lo cual mejoran la resolución de contraste, aunque sea a costa de empeorar la resolución espacial. Aquí digo, este es el que se utiliza para los estudios de rutina de tórax, abdomen y pelvis. Es decir, los más habituales en tomografía computerizada, dejando aparte los de cráneo encéfalo. Si interesa reducir más aún el ruido, pues se utilizan para reconstruir la imagen, para mejorar el ruido, para mejorar la resolución de contraste, es decir, disminuir el ruido. Pues se utilizan filtros llamados filtros SMOD o filtro de suavizado, que disminuyen muchísimo la resolución espacial, pero quitan mucho ruido y por tanto mejoran el contraste. Una cosa que debe quedar clarísima es que una vez realizada la tomografía computerizada, la exploración, los datos obtenidos se pueden utilizar para reconstruir las imágenes con sucesivos filtros. No hay que hacer 2, 3, 4 o 5 tomografías computerizadas. Con una basta para ver las imágenes mejorando la resolución espacial
utilizando filtros chat o filtros de hueso, mejorando la resolución de contraste, utilizando un filtro estándar, o mejorando al máximo la resolución de contraste, quitando el máximo de ruido, utilizando un filtro smooth o filtro de suavizado, ¿vale? Es lo que viene aquí, ¿vale? Un algoritmo, aquí explico un algoritmo en una sucesión, es un conjunto ordenado de operaciones matemáticas con lo que se consigue obtener la solución a un problema. Un algoritmo sería, pues, un filtro es un algoritmo, la transformada de Fourier es un algoritmo. Aquí os digo que hay un tercer método, eso solamente para que lo recuerden si alguna vez hacen oposiciones, que es el método algebraico, pero es un método mucho más lento, con lo cual no se utiliza. Vamos a empezar una segunda parte del tema, que son las técnicas de representación o técnicas rendering o postprocesado. ¿En qué consisten estas técnicas? Pues son técnicas de reconstrucción en las que el organismo se reconstruye en planos diferentes al plano axial. Para reconstruir imágenes en planos diferentes al plano axial se requieren voxels pequeños, es decir, matrices muy grandes de 1024 por 1024 y corte muy fino, de 1 milímetro de grosor como máximo. Bien, aquí digo, lo entendemos como rendering, reproducción o representación, proceso que utiliza un algoritmo para reconstruir una imagen a partir de los datos de atenuación del volumen explorado, o sea, a partir de los raw data o datos crudos de todo el volumen del cuerpo barrido por el haz de rayos, ¿vale? Toda la hélice obtenida. Las técnicas rendering pertenecen a dos grandes grupos. Técnicas en 2 dimensiones, en 2D, las técnicas en 3D. Las técnicas en 2D son las técnicas MPR, construcción multiplanar. Oiga, apréndanse estas iniciales de MPR y lo que significa, ¿vale? Estas imágenes se reconstruyen después de ver todas las imágenes por retroproyección filtrada axialmente, pues se puede reconstruir secundariamente y ese proceso de reconstrucción secundaria se llama proceso, como ya hemos visto. Y nos permite obtener imágenes con una orientación distinta a la original. La original siempre es axial, porque los datos de atenuación se obtienen axialmente al cuerpo, ¿no? Bueno, aquí hago de 1 milímetro, más que menos de 1 milímetro, sería de 1 milímetro como máximo, ¿vale? Y voxel tiene que ser isométrico, muy fino. La reconstrucción multiplanar se hace debido a que con la tomografía liquidal no se obtienen rebanadas de datos de atenuación, como la secuencial, sino que se obtienen volúmenes, los volúmenes de voxel de toda la hélice. Entonces, ese volumen de voxel, los voxels se pueden reconstruir ordenándolos sagitalmente desde de un borde del volumen hasta el otro borde del volumen, sucesivamente en planos sagitales, o se puede reconstruir de este volumen ordenándolos frontalmente, de delante a atrás, plano por plano, o se puede reconstruir en paralelo uno a otro, pero en una dirección oblicua, ordenándolo oblicuamente, MPR oblicua, y en algunos casos se pueden hacer reconstrucciones en planos curvos, también llamados de libre configuración, porque se utilizan, digamos, programas de reconstrucción diferentes para según qué órganos. Son órganos que no se extienden por un plano concreto, sino que van haciendo como zigzag, tanto en un plano, en lo referente a lo sagital, como en lo coronal. Entonces, para obtener una imagen completa de ese órgano, un vaso lleno de contraste, vamos a concretarlo, un vaso lleno de contraste, hay que utilizar planos que sigan el recorrido de ese
de ese vaso lleno de contraste se utiliza un plano MPR curvo, una reconstrucción MPR curva. Bueno, me paro aquí porque ahora vamos a empezar a hablar de las reconstrucciones en 3 dimensiones. Hemos visto las de 2 dimensiones, vamos a ver las de 3 dimensiones.